A mí no me tocó, pero cuentan todos estos niños que hoy en día son adultos que en su infancia la historia del hombre del costal era muy sonada. Las abuelas de esa época utilizaban mucho la historia del hombre del costal para controlar a los niños mal portados utilizando el miedo. Pero ¿de dónde viene esta historia y cuál es el origen? La verdad es que no hay un origen en sí que uno pueda decir sí es este el origen como tal, pero existe un caso de Francisco Leona Romero, un español que pues cometió un crimen que debido a eso se le conoce a ese hombre como el hombre del costal. Pero antes de comenzar, bienvenido a mi canal. Te invito a suscribirte, ya que todo este mes de octubre estaré subiendo mi especial de Halloween, donde pues voy a subir videos con la temática y posiblemente te gusten. Así que nada, suscríbete y ahora sí, comencemos. Francisco Leona Romero nació en 1835 en España, ejerció barbería, pero también fue un curandero. No se sabe mucho de cómo fue su vida anteriormente de haber cometido este horrible asesinato, pero pues uno pensaría que es un peluquero y un curandero común y corriente, aunque las malas lenguas dicen que pues ya tenía su famita de ser una persona macabra. En el año de 1910, la enfermedad de tuberculosis era una enfermedad que perturbaba muchísimo a Europa y, como no, si tan solo la tuberculosis en el siglo XIX era responsable del 25% de muertes anualmente en Europa. En la Edad Media y la Edad Moderna, la tuberculosis se incrementó debido a las malas condiciones higiénicas como el hacinamiento, la mala nutrición y la falta de saneamiento. Pero bueno, continuemos. Francisco Ortega fue un almeriense ciudadano de España de algunos 30 años que fue conocido como el Moruno. Acudió a una curandera, Agustina Rodríguez, que vivía a las afueras de Gador, Almería. Agustina recibió la visita de el Moruno y vio que la tuberculosis de este estaba ya muy avanzada y no tenía la capacidad para poder ayudarlo, pero le explicó que quizá alguien sí podría, y es ahí donde entraría Francisco Leona, el que se convertiría en el criminal de esta horrible historia. Francisco Leona, cuando se encontró con Ortega, ya era un viudo de 70 años. Este curandero le dio un remedio macabro que posiblemente aceptó por el miedo y la desesperación que atravesaba el enfermo. No justifico ni apruebo para nada el que Ortega haya aceptado ser parte de este acto tan espeluznante, pero recordemos que él ya tenía una tuberculosis avanzada, por lo que algunos de sus síntomas fueron dolor de pecho, tos con sangre, sangre en la orina, dificultad para respirar, fatiga, fiebre y bueno, un sistema inmunitario débil. Y posiblemente fue así más influenciable, ya que estaba en un estado de vulnerabilidad y bueno, decidió ser parte de este suceso tan espantoso. Aunque bueno, si tú eres capaz de quitarle la vida a un ser inocente de tan solo 7 años para salvar la tuya, pues ya ahí habla de la calidad de persona que eres. Y de la que estoy segura, al menos yo, de que la mayoría de la gente no aceptaría. Creo que preferiría seguir con la enfermedad a que pagarle a alguien para secuestrar y hacer todo lo que sucedió más adelante. Al menos eso es lo que yo pienso. Francisco el curandero le dijo a Ortega que podría curarse bebiendo la sangre caliente de un niño como primer tratamiento, pero también el segundo tratamiento era quitarle la grasa para que se la pusiera en el pecho y así quitar sus dolencias y la falta de oxígeno que tenía Ortega.
Francisco el curandero le ofreció conseguirle la víctima para que así pudiera darle el tratamiento a cambio de un precio, el cual sí se aceptó y se llevó a continuación. El 28 de junio de 1910, Bernardo González, de apenas 7 años, salió de su casa junto a sus 3 hermanos, como lo hacía cada tarde en los campos de Gador. Ese día Bernardo decidió alejarse de todos los demás para recoger higos de un árbol que estaba algo apartado. Y lamentablemente ese fue el día en que su familia lo vio con vida. A la tarde del día siguiente, cuando los padres de Bernardo ya habían denunciado su desaparición y varios vecinos se habían sumado a la búsqueda del niño, Julio Hernández, apodado El Tonto por padecer cierta discapacidad mental, se presentó en el cuartel de la Guardia Civil del pueblo para avisar de que había hallado el cadáver de un niño mientras cazaba, por lo que los guardias junto a gente del pueblo acompañaron a Julio Hernández, de 27 años, hasta el Barranco del Pilar, ubicado a 5 kilómetros de Gador. Pero cuando llegaron se encontraron con una escena totalmente espeluznante. Efectivamente sí era Bernardo, pero se encontraba en un estado tan lamentable. Su cuerpo estaba totalmente mutilado, tenía el cráneo fracturado, peritoneo extraído y el vientre deshecho. Sin embargo, el cadáver del pequeño presentaba claros indicios de que su muerte se había producido en otro lugar. A los pocos días, un vecino denunció que había escuchado al Tonto recriminarle a Francisco Leona haber matado al niño, golpeándolo con una piedra en la cabeza. Rápidamente ambos fueron detenidos y no pasó mucho tiempo para que confesaran su vínculo con los hechos. Hernández había delatado al curandero porque este no le había pagado las 50 pesetas prometidas por participar en el crimen. Pero no solo eso, las investigaciones revelaron que había muchísima más gente involucrada de lo que se cree. De acuerdo al testimonio de los dos acusados, Julio Hernández, el Tonto, fue el encargado de entretener al niño, mientras que Leona lo atacó por la espalda para acto seguido meterlo a un saco. Y bueno, debido a este acto es que hoy en día se avivó más esta leyenda del hombre del saco, aunque tiene un trasfondo bastante triste, y pues es de la pobre víctima de Bernardo, de 7 años. Una vez con su presa, se dirigieron a la de la madre del Tonto, Agustina Rodríguez, famosa en toda la comarca por sus pócimas curativas. La curandera había sido la mente siniestra detrás de la muerte de Bernardo, ya que ella había prometido a su adinerado cliente Francisco Ortega un remedio infalible para curar la tuberculosis. Según relatan en la escena del crimen, se sujetó por la fuerza al niño. Agustina le levantó el brazo derecho y Leona le clavó en la axila su navaja para recoger la sangre con una olla, mientras Ortega bebía el líquido mezclado con azúcar siguiendo las instrucciones de la curandera. Y es que la realidad supera por mucho a la ficción, y lo vemos tan solo con este caso. Meses más tarde, al ser indagado por la justicia, Ortega reconocería haber ingerido la sangre del pequeño. Una vez terminado el ritual, los asesinos vendaron al pequeño y lo metieron nuevamente en el saco. Una vez en el Barranco del Pilar, el Tonto, Agustina y Leona lo mataron a golpes con una piedra, para luego cortarle el vientre y extraerle la grasa que usarían para hacer un cataplasma para una segunda parte del tratamiento para Ortega. Al conocerse el caso de Bernardo, el pequeño de 7 años, la prensa internacional se involucró debido a que tomó tanta relevancia. Periodistas de todas partes de Europa llegaron a Almería para seguir el juicio, que se dio a cabo un año más tarde, mientras que la comarca exigía justicia. La audiencia condenó a Agustina, Ortega y al Tonto a pena de muerte, aunque Leona había muerto durante su estadía en prisión por una supuesta gastroenteritis. El hijo de Agustina fue finalmente indultado por su condición y amnistiado en 1927, aunque moriría encerrado en un manicomio 2 años después. Y bueno, este es el final, o lo que se conoce, del caso tan horrible que se cometió contra Bernardo, un pequeño de apenas 7 años, que hayan sido 4 involucrados, aunque uno de ellos, el hijo, Julio, tenía una condición mental que tal vez pudo haber sido influenciado por su madre, pero al fin de cuentas pues todos participaron y todos debían tener pues
una sentencia justa, ya que hicieron todo lo posible para sacar provecho y beneficiarse por cuenta propia. Por otro lado, siento que los padres que usaron esta historia del hombre del saco para hacer que se comportaran sus hijos es un método bastante cuestionable. No los juzgo porque eran otros tiempos, pero considero que hoy en día, con toda la información que hay en internet, creo que hay muchas más formas para tratar de hacer comportar a un niño que espantándolo de esa manera, y más ahora sabiendo el trasfondo y que no es solo una leyenda, sino es un caso de la vida real y que fue totalmente injusto. Pero bueno, espero les haya agradado este video y conocer tal vez un posible origen de esta leyenda del hombre del saco, que se popularizó muchísimo y que muchas abuelitas lo utilizaban como método para comportar a los niños. Y también los invito a suscribirse a mi canal, porque estaré subiendo todo este mes de octubre mi especial de Halloween, y pues estaré subiendo videos con la temática. Así que ahora sí me despido. Bye.